Hola, en este video vamos a dar un breve repaso cronológico de las características más importantes de los modelos atómicos que sentaron las bases para la concepción moderna de la estructura del átomo. Los modelos que analizaremos serán el modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y el modelo mecano-cuántico de Schrödinger. El primer modelo que estudiaremos será el propuesto por el químico británico John Dalton en 1808. El científico imaginaba los átomos como pequeñas esferas extremadamente pequeñas e indivisibles. Esta última característica fue de las primeras en ser refutadas debido al descubrimiento de las partículas subatómicas en años posteriores. Dalton también estableció que los átomos de un mismo elemento poseen las mismas características, por ejemplo masa, tamaño y propiedades químicas, lo que hace referencia a la imagen que se presenta, donde se encuentran 4 esferas ilustradas de diferente color y diferente tamaño, que hace referencia a que son átomos de 4 elementos químicos distintos, por lo tanto, estos átomos son distintos entre sí. Se presenta la concepción que John Dalton tenía de los átomos, en este caso del oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. El siguiente modelo atómico en la línea del tiempo es el modelo de Thomson. Sin embargo, antes de presentar las características del modelo, primero analizaremos de forma breve el experimento de tubo de rayos catódicos, que fue el responsable de que Thomson presentara un modelo atómico actualizado. El experimento lo llevó a cabo el físico inglés Joseph John Thomson y se enfocó en el estudio del comportamiento de los rayos catódicos, descubiertos en 1859 por el físico alemán Julius Plücker. En su experimento observó que cuando en un tubo de vacío que lleva soldado un par de electrodos se hace pasar una gran tensión eléctrica, se producía una extraña luminosidad. Según Thomson, estos rayos se propagan en línea recta. Sin embargo, al someterlos a un campo magnético externo, se produce una desviación en su trayectoria. De igual manera, al someterlos a un campo eléctrico externo, la trayectoria se desvía hacia la parte positiva, por lo que se concluyó que las partículas que componen a estos rayos poseen carga negativa. El siguiente punto es que los componentes de los rayos catódicos son universales, ya que se presentaba el mismo fenómeno independientemente del tipo del material de que estuviera constituido el cátodo. Y por último, estos rayos catódicos producen efectos mecánicos, debido a que algunas variaciones del experimento involucraban aspas, y esos rayos catódicos eran capaces de girar dichas aspas, por lo que se demostró que las partículas que componen a esos rayos tienen masa. Por lo que en 1897 Thomson dedujo que los átomos sí son divisibles, contrario a lo que postuló Dalton en su modelo atómico. En consecuencia de estos experimentos, se le atribuye a Thomson el descubrimiento de la primera partícula subatómica, el electrón. Con este descubrimiento, Thomson presentó su primer modelo atómico, el cual establecía que el átomo, a pesar de ser neutro, tenía una estructura esférica de carga positiva con los electrones incrustados y distribuidos de forma uniforme en dicha esfera, considerando que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas, para que el átomo fuera, como ya se mencionó anteriormente, eléctricamente neutro. A este modelo se le conoce popularmente como el modelo del pudín de pasas, debido a un famoso postre inglés de aquella época, donde las pasas del postre hacen referencia a los electrones de dicho átomo. De igual manera que con Thomson, antes de presentar este modelo, analizaremos el experimento de la lámina de oro que llevó a cabo el físico británico Ernest Rutherford en 1911. Como podemos observar en la imagen, el experimento consistió en observar la desviación que presentaban las partículas alfa al hacerlas pasar a través de una delgada lámina de oro. Lo que llamó la atención del físico fueron los grandes ángulos de desviación que presentaban algunas pocas partículas, lo que era incongruente con el modelo atómico anterior. Como se observa en la imagen, se tiene un elemento radioactivo dentro de un bloque de plomo, que es la fuente de partículas alfa, que al producir un haz de partículas alfa y hacerlas pasar a través de una laminilla delgada de oro, esta era la responsable de producir la dispersión de las partículas alfa, las cuales eran detectadas a través de una pantalla circular fluorescente. Esta pantalla era responsable de que se pudieran detectar dichos ángulos de desviación y de esa manera obtener los resultados del experimento. La interpretación que Rutherford le dio a los resultados obtenidos
fue que los elevados grados de desviación obtenidos se debían a que las partículas alfa, cargadas positivamente, se topaban e incluso en algunos casos chocaban en su trayecto con zonas de carga eléctrica igual, lo que producía repulsión y modificación en su trayectoria. Con estas conclusiones, Rutherford presentó su modelo atómico nuclear, el cual consistía en que la mayor parte de la masa de un átomo y toda su carga positiva residen en una región muy pequeña y extremadamente densa denominada núcleo, y que casi todo el volumen de un átomo es espacio vacío, y los electrones se mueven alrededor del núcleo. Esto lo pudo concluir debido a que solo una pequeña fracción de las partículas alfa eran las que impactaban o pasaban cerca de los núcleos, que eran las que desviaban su trayectoria, por lo que las que no desviaban su trayectoria eran la gran mayoría y eran las que pasaban a través de esos inmensos espacios vacíos que poseen su volumen los átomos. El siguiente modelo es el modelo de Bohr. Este fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr. El modelo establece que los electrones se localizan girando en órbitas circulares bien definidas y cuantizadas, es decir, con un valor fijo de energía, como podemos observar en la imagen. A su vez, los electrones se encuentran ocupando la órbita de menor energía, es decir, la que está más cercana al núcleo. Por otra parte, a pesar de que los electrones se encuentran girando de forma acelerada, no emiten energía y por lo tanto no caen en espiral hacia adentro del núcleo. Cuando un electrón recibe energía, salta de una órbita a otra de mayor energía, es decir, a una más alejada del núcleo. Este proceso puede llevarse a cabo en el sentido inverso, es decir, el electrón puede perder energía saltando de una órbita más alejada a una más cercana al núcleo. Y por último, cada órbita se identifica mediante un número entero positivo denominado n, como se puede observar en la imagen. A este número n es el que actualmente se le conoce como el número cuántico principal. Y como podemos observar en la imagen, conforme va aumentando o se va alejando la órbita del núcleo, según Bohr, estas órbitas aumentan en energía. Por último, el modelo que estudiaremos será el modelo mecanocuántico. Este modelo fue propuesto en 1926 por el físico austríaco Erwin Schrödinger. Es un modelo complejo en el que se comienza a hacer uso de una de las ramas más complicadas de la ciencia, que es la mecánica cuántica, debido a que las leyes clásicas de la física no son suficientes para explicar el comportamiento de partículas tan pequeñas como lo son los átomos. En resumen, su modelo establece que los electrones presentan un comportamiento ondulatorio. Debido a que estas ondas no viajan por el espacio, se le denominaron ondas estacionarias, es decir, se deja de considerar al electrón como una partícula corpuscular, es decir, sin una forma definida. El siguiente punto es que los electrones se ubican con cierta probabilidad en cierta región del espacio en un instante dado. Esta región se le denomina densidad de probabilidad o densidad electrónica. Y el último punto a considerar es que los electrones se encuentran en zonas denominadas orbitales, cada uno con una energía y forma característica. Como se observa en la imagen, tenemos orbitales del tipo S que presentan una geometría esférica, mientras que los orbitales del tipo P presentan una forma lobular orientada hacia cada uno de los ejes de coordenadas cartesianas en 3 dimensiones. Dichos tipos de orbitales se estudiarán más adelante en el curso. Ya para finalizar, es importante mencionar que no se debe confundir el concepto de orbital con órbita, debido a que este último sí tiene un significado físico, ya que es una trayectoria circular que siguen los electrones alrededor del núcleo, como lo mencionaba Bohr, mientras que un orbital es una solución matemática particular de una función de onda, un tema complejo dentro del estudio de la mecánica cuántica. Bueno, es todo por este video, espero les haya ayudado y muchas gracias.